para nosotros de cómo aprender a vivir con lo que tenemos. Porque según leímos en Eclesiastés un lunes de estos, ¿verdad? Leíamos que dice la escritura de que cuanto más se tiene, más se gasta. Y entonces miramos, por ejemplo, que nosotros en general, aunque Dios nos ha prosperado, no percibimos la prosperidad. Y no la percibimos porque no sabemos vivir. Ya, no aprendemos a vivir. Entonces realmente, si usted se da cuenta, tomemos así a memoria algunos siervos de Dios que fueron ricos, muy ricos, pero tomemos en cuenta ahorita cómo empezó su vida. Por ejemplo, empecemos nosotros con un hombre que fue muy rico, porque Noé no dice la escritura que era ese hombre muy rico. Noé, la escritura dice que sale del diluvio y él es digamos, uno de los Adanes que la Biblia menciona, porque a él le dan el mandato de otra vez multiplicarse y llenar la tierra. Como que hubiera sido Noé un modelo, otra vez, de creación. Pero no dice la Biblia que Noé ha sido un hombre muy rico, sino que, por ejemplo, de la riqueza ya se habla de Abraham, un hombre muy rico, muy próspero. Pero fijémonos en la historia de Abraham. Era un hombre rico, digamos, por herencia, porque vivía en la casa de su padre, tenía todo, entre comillas, tenía todo y no tenía nada, porque a veces los hijos dicen, tengo, pero porque los padres tienen, no porque ellos tengan. Y como la mayoría de padres, lo que tenemos lo vamos a compartir, ¿verdad? Siempre. Pero a veces es erróneo el concepto de muchos hijos que creen que porque tienen una casa bonita donde vivir, los padres tienen carros y todos los hijos dicen, tengo, pero realmente no tienen, porque el concepto de tener todo y no tener nada es bíblico. Entonces Abraham vivía en un lugar muy próspero, pero digamos donde estaba su padre, donde estaban los tíos, donde estaban los primos de Abraham, los hermanos de él mismo, hermano, y con sus familias, y vivían en un lugar donde todo lo tenían, pero era de los padres. Entonces, Dios quiere hacerlo a él, dice la escritura, ¿verdad? Y haré de ti una bendición. ¿Se recuerda de eso, verdad? Le habla un plan. Pero le dice, deja tu casa, le está diciendo, hermano, deja la casa de tu padre, deja tu tierra, deja tu parentela. Básicamente le estaba diciendo, deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se va, él solo con su esposa, se llevan a Lot porque Lot era huérfano y su sobrino, pero Abraham se va y la escritura dice en Hebreos que no tenía nada, que habitaban tiendas de campaña, ¿se recuerda? Entonces, teniéndolo todo, pero no era de él porque no tenía nada, lo saca a Dios, y cuando Abraham se sale a la casa de sus padres, no tiene nada y empieza a cero. Pero la Biblia dice que fue un hombre muy rico en toda la tierra, ¿verdad? Entonces podríamos decir que Abraham tuvo que haber pasado por un proceso para poder hacerse un hombre rico. Seguramente el que yo le dijera deja todo, o sea, porque no le dijo deja algo, deja todo. Fíjense qué interesante, porque primero le dice deja todo y después le dice dame todo, porque al decirle deja todo, Abraham aprende a dejar, pero le da una herencia, después se la pide. Entonces fíjense el concepto tan interesante de Dios, ¿verdad? Con Abraham, deja todo y dame todo. Y cuando Abraham deja todo y le dan todo lo que él deseaba, que era un hijo, se lo pide Dios y se lo entrega Abraham a Dios, y el ángel del cielo le dice, no lo hagas, Dios sabe, Dios ha probado y no le has negado. Y de ahí la historia de Abraham es tremenda, porque Abraham tuvo más hijos después de Isaac. Ya imagínense un hombre de 120 años engendrando hijos, tuvo 5 hijos más. Y era un hombre con mucho dinero, mucho dinero. Pero fíjese, pues, Abraham pasó por este proceso, deja todo y dame todo. Y después tuvo todo. Entonces tuvo una riqueza que trascendió las generaciones. Entonces, si yo soy usted a punto, deja todo, dame todo, y eso sería un proceso de algunos que puedan estar aquí en la iglesia. Porque algunos saludan con sombrero ajeno, ya. O hay hijos, por ejemplo, que nunca prosperan porque los padres les otorgan todo, o los mantienen ya viejos y todo, hermano, y no les enseñaron a trabajar, ni a valerse por sí solos, ni a estudiar, y
Cuando usted ya no esté, sus hijos van a padecer lo que usted no tiene idea. Ni lo que se van a padecer. Entonces, habrán personas aquí que tendrán que, para alcanzar el bienestar económico, materialmente hablando, tendrían que aprender un principio, dejar todo lo que no es suyo, ya, y después entregar todo lo que sí es suyo. Entonces ahí usted va a obtener una retribución que va a trascender generacionalmente, ¿verdad? Porque que deje herencia no es malo. Lo malo es cuando el padre mantiene al hijo, cuando éste ya tiene responsabilidades adquiridas. Eso no se llama herencia, eso se llama incoherencia. Ya, porque es absurdo, porque mire pues, ¿quién de aquí no quisiera tener para heredar a sus hijos? Nos gustaría tenerlo, hermano. Qué bueno que dijera uno aquí, mire, yo tengo tantas casas y unas para fulano, sutano, mengano. O tengo tal terreno y ya lo dividí todo. De hecho, yo soy del parecer que la herencia se debería entregar cuando los hijos están jóvenes. ¿Por qué esperar que el papá sea una cascarita que se muere? Los hijos son cascaritas también, hermano. Y no disfrutan nada. Pero son otros 20 pesos. El asunto es de que heredar no es malo. Pero cuando un padre mantiene a un hijo, que el hijo ya está casado, la hija está casada, y el padre mantiene a la hija, al yerno o a la nuera y a los nietos, eso no se llama herencia, se llama incoherencia. Y no le va a ir bien, créanmelo. No, ni usted va a prosperar, ni ellos van a prosperar. Porque no es un modelo de Dios. Dice la Escritura, por tanto dejará al hombre, padre y madre. Y fíjense que ahí uno transgrede un principio de Dios. Entonces, por ejemplo, ahí está Abraham, así empezó. Un otro hombre tremendamente próspero, Jacob. ¿Llegó a ser un hombre muy rico o no, hermano? Pero cuando él se va huyendo, dígame usted, ¿qué tenía? ¿Qué se llevó? Nada. Yo creo que hasta se llevó la ropa de Saúl, que no era ni de él, porque huyó. Y acuérdese que cuando él huye, él se va a refugiar a la casa de un tío, ¿verdad? De Labán. Y entonces ahí es donde él empieza a trabajar. Dice la Biblia que trabajó 20 años. Dice que trabajó 20 años, hermano. Trabajó 6 por el rebaño o por los rebaños y 7 por Raquel y le dieron a Lea y otros 7 por Raquel y al final se la dieron. Fueron 20 años. Pero acuérdese que ese hombre lo que tocaba prosperaba. Labán le ponía trampas y bendito Dios, porque cuando Dios quiere prosperarte, te prospera aunque la gente se interponga. Aunque la gente quiera cerrarte puertas, cuando la bendición viene de Dios, prosperas. Yo cuando oigo a la gente, hermano, cristiana que dice, ¿no será que me están haciendo brujería? Entonces yo te diría, ¿no será que tu Dios no existe mejor? Porque si uno cree en un Dios poderoso como el que tenemos, Jehová es su nombre, ¿verdad, hermano? Y usted no le va bien y dice, me hicieron brujería, entonces usted no tiene a Dios. O sea, ¿usted cree que es más poderosa la brujería entonces que la bendición de Dios? Y le cuento algo, la bendición de Dios es más fuerte que la maldición. Entonces viene usted, hermano, y se pone, y mire, le hacían trampas a Jacob. Por ejemplo, le dice Labán, o sea, todas las ovejitas que salgan de un color, le dice, ¿verdad? Van a ser mías y las manchadas van a ser tuyas, le dice. Pero el bandido le dio solo, para parearse, solo ovejas de un solo color. Pónganse, le dan negras. ¿Qué les iban a hacer? Negras. O les da blancas, ¿qué le van a hacer? Blancas. Es como si usted tiene 2 perros de los Golden Retriever y los pone a parearse, no le van a hacer un chucho negro, ¿va? Si no, le jugó choco a la perrita. Entonces le pone cabritas, ovejas del mismo color y para fregarlo, o sea, como si todos los rebaños que vas a tener que trabajar, todos van a ser de un color, van a ser de Labán. Pero entonces viene Jacob y les pela varitas, o sea, sí, les quita la corteza y las pone donde ellos se apareaban. Entonces venían las ovejitas y estaban con su oveja, ¿va? Su hermosa oveja, y de repente se quedaban, fíjese, el macho se queda viendo la varita que tenía pedazos raspados de colores, y le nacían hijos de colores.
Entonces empezaron a llenarse de rebaños de colores. ¿Va? Y ese hombre se hizo rico. Ahora, ¿cuál es la clave en el caso de Jacob? Trabajo. Es que un cristiano no puede tener si no trabaja. Yo oí un pedacito de un pastor, no fui yo, hermano, no voy a piratear lo que no es mío, pero oí un pedacito que me hizo sentido bastante, que él decía si en tu trabajo no eres feliz, oiga esto, si en tu trabajo no eres feliz, ya, si en tu trabajo no te sientes a gusto, o cambias de trabajo o cambias de actitud. Entonces me quedé pensando, dije, es que hay cristianos que quieren tener sin trabajar. O cristianos que trabajan muy poco y quieren mucho. Y es que lo que pasa, hermanos, de que el cristiano, bien extraño, porque le pide a Dios que lo bendiga, pero no trabaja. Entonces puede aparecerte un Labán, y si tú no eres un Jacob, te vas a empobrecer. Entonces, en el caso de Jacob, la bendición material de él consistía en el trabajo. Por eso la escritura resalta 20 años. 20 años de trabajo. O sea, la Biblia no resalta cómo fue de pilas para que se aparearan las ovejitas. La Biblia resalta que trabajó 20 años. Y entonces uno se encuentra en la mayoría de cristianos de iglesias que oran bastante, que Dios me bendice, que Dios me dé, que Dios aquí, y trabajas no, y estudias no, y entonces ¿qué estás pidiendo? Es más, no dice la escritura pues que el que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. Y si comes, no es por ti, te lo aseguro, es porque Él tiene misericordia. Por eso. Entonces pensar que ese cristiano un día va a ser un potentado, no va a ser posible, ¿va? Porque está el caso de Jacob, y ese Jacob, hermano, si usted se pone a pensar, era un hombre muy laborioso, porque mire lo que trabajó 20 años para Labán, y después va a tener un familión y era muy rico. Acuérdese que tenía 12 hijos, tenía una hija también, y todos tenían sus siervos y todos tenían sus rebaños. Era un familión con un dineral que venía de Jacob. Pero lo interesante es que aún en los tiempos, ya que es un hombre grande y pelea con el ángel del Señor, dice que pasó toda la noche esforzadamente peleando. No se rendía, al punto que le dice al ángel, ya peleamos toda la noche, ya está rayando el alba, el sol ya está apareciendo, ya tengo que irme. Y entonces cuando Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Va, entonces, principios para poder ser próspero, hay que trabajar, hermano. No hay vuelta de hoja. Hay que trabajar. Pensemos según David, pues. Fue un hombre muy rico, hermanos. ¿Sí o no? Va. Pero ¿cómo empezó? Pensemos, pues. Los hermanos en su casa, y él no estaba en su casa. Él estaba a 3 días de distancia de su casa. ¿Qué estaba haciendo? Pastoreando ovejas. ¿De quién eran? De Isaí, no eran ni siquiera de él. Ya. Entonces, fíjense qué interesante la vida también de David, porque llegó a ser un hombre muy ostentoso, hermano, que era muy famoso, que tenía su palacio. Fíjense que él fue el que le proveyó a Salomón, para que usted tenga una idea cuán rico era. Él le proveyó de todo para hacer el templo. Lo que no pudo hacer fue construirlo, porque Dios le dijo que no podía él, porque había derramado sangre en sus manos. Pero Salomón, claro, Salomón era un hombre riquísimo, pero el que le provee todo fue David. Entonces no me va a salir usted con que David era un huizache, pues, o sea, no tenía su palacio, no andaba en la terraza cuando se fijó en Betsabé, pues tenía su palacio. No era el mero de todos los ejércitos, hermano. No era una persona bien parecida, no dice la Biblia que era muy bien parecido el hombre, pues.
no se morían las mujeres por él, pues, hermanos. Entonces no era cualquier persona. Pero ¿sabe qué es lo bonito? ¿Qué resalta de él? Que dice que él cuidaba ovejas de su padre. Y esa es una cosa bien interesante, porque cuando una persona se vuelve mezquina porque piensa, si yo doy, él va a tener, ¿verdad? Y hay gente que ya no hace porque lo que piensan en relación, por ejemplo, ayudar, por ejemplo, a un padre, a una madre, piensan, es que eso es casi que dinero mal invertido, ¿va? Porque qué retribución va a tener uno. O si vienes a la iglesia, tú vas a decir, pero es que si yo, por ejemplo, pongo una pantalla, todos la van a ver. Si yo, por ejemplo, pongo, y hay gente que siempre piensa que lo que hace no quiere que los demás lo disfruten. Ya. Entonces viven de una manera muy mezquina. Fíjense que interesantemente, porque de David siempre que se habla de sus ovejas, dice, las ovejas de tu padre. Y le dicen los hermanos, ¿dónde están las pocas ovejas que pastoreas? Llega él con Saúl y le dice, yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y entonces, pero dando a entender siempre, ¿verdad? El trabajo lo hacía con gusto. Dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando vas a trabajar, en relación a tu trabajo, haga las cosas con alegría, como que fueran para Dios. ¿O no es cierto? Entonces, agarre cualquier siervo de la Biblia de ellos que le estoy hablando y se da cuenta que empezaron sin nada. Y tuvieron virtudes que los llevaron a tener todo. Va, el último, Job. Tenía bastante, ¿va, hermano? ¿Y lo perdió todo o no? Y le pregunto, ¿y ese hombre se quejó de lo que había perdido? No. ¿No se quejó? ¿Y cómo terminó? ¿Igual o mejor? Va, tuvo más. ¿Se recuerda? Que eran 7,000 ovejas, 14,000 ovejas. El doble y todo, ¿va? Bueno. Entonces, donde usted busque un hombre de Dios, una persona de Dios, se da cuenta que, entonces, va, venimos nosotros en la iglesia y se nos mete un montón de ideas, ya sea que nos hubieran enseñado en las casas paternas, o ya sea que en el mundo se nos pegaron las costumbres, y viene uno a la iglesia, y entonces viene uno y cree, ¿verdad, hermano? Que al estar en la iglesia uno automáticamente prospera. O así cree uno, hermano. Entonces, mucha gente de la iglesia tiene conceptos muy extraños de prosperidad. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted empieza a prosperar, pero fíjese las señales. Empieza a tener más que antes. Pero usted se pone a poner así como berrinchudito, como no tengo de esto. Entonces hay algo que no está correcto dentro de usted. Hay puntos como para terminar. O sea, si yo, por ejemplo, en los últimos 2 años tengo más que hace 2 años, pero mi actitud es igual o peor, entonces hay algo que no está correcto. Hay algo que no está bien. ¿No cree usted, hermano? O sea, uno se pone a pensar, o por ejemplo, si Dios lo ha bendecido, pero usted no disfruta lo que tiene, hay algo que no está bien entonces. O si Dios lo ha bendecido y lo que tiene ahora para usted es su Dios y se siente la mamá de Tarzán, hay algo que no está bien. Y lo que no está bien, escúchelo bien, se lo van a quitar. Porque como le expliqué a Abraham y de ellos, lo que no procedía para el bien de ellos, terminaban perdiéndolo. Porque dice la Escritura, es mejor entrar al reino sin un ojo que con los dos perderse. Imagínese un carro, una casa, un trabajo. ¿Qué es más valioso para usted? Se lo pongo así. Sinceramente, ¿qué es más valioso para usted? ¿Su carro o un ojo suyo? ¿Qué es más valioso? El carro, va a decir ahorita. ¿Y cómo va a manejar si no tiene buenos los ojos y solo tiene uno, hermano? Y porque le quitan el ojo con el que medio mira y le dejan con el que no mira nada. Porque se da cuenta que uno está mal a los ojos, hay uno con un ojo que es bien pilas, ¿va? Y el otro es bien aragamba, hermano. Va. Entonces, ¿qué es más valioso, pues, para usted, hermano? ¿Un carro o una mano? Mejor entrar al reino con una sola mano que con las dos al infierno. Entonces, si el principio de Dios es ese, ¿cómo se le ocurre a usted
que Dios le va a dejar a usted algo que lo está perdiendo. A menos que usted se pierda. Entonces, tenemos que aprender cómo vivir. Por eso pongo aquí, ¿verdad? Y como le dije, esto que le estoy diciendo sería el título. Más o menos. Pero vamos a la Biblia, pues. Tercera carta de Juan 1:1, 1:2. Versículos que conocemos re bien. Solo los vamos a procurar explicar con la ayuda del Espíritu de Dios. Dice, el anciano al amado Gallo. ¿El anciano quién es? Es Juan. Era tan anciano que ya tenía 90 años. Y tenía a un consiervo suyo muy amado que se llamaba Gallo. Fíjese que es Gallo con Y, no con doble L. Ya. Ya. A quien yo amo en verdad, decía Juan. Y él le vuelve a repetir cuán amado es y le dice, amado, ruego que seas prosperado en todo. Oiga, prosperado en todo no es prosperado en dinero. ¿Verdad que no? Porque el dinero es algo, el dinero no es todo. Pero el dinero, cuando se ama de manera incorrecta, son la raíz de todos los males. Porque aunque no lo es todo, en el avaro se convierte en todo. Pero aquí no lo está diciendo así Juan. Aquí Juan está diciendo, deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Ayer yo le estaba enseñando a los que están conectados, le estaba diciendo, escuche bien pues, bendición de consiervo a consiervo es esta. Yo ruego, tengo una rogativa yo a Dios, a ti que te amo mucho, ¿verdad, hermano, hermana? De que seas prosperado. Eso es cuando existe esa bendición de siervo, siervo, sierva, siervo o sierva, sierva. Esa es la bendición. Por eso ayer le estaba enseñando y espero que le esté sirviendo. Fíjese en los profetas modernos, fíjese en los que andan diciendo que son profetas. Mire que siempre tienen en la bocota, yo te profetizo. Siempre. Sabiendo yo una persona que no me cae muy bien, hermano. Como tengo mis discrepancias ministeriales, ¿verdad, hermano? Y como aunque no le gusta a la gente, soy un ministro de Dios, tengo ese derecho, ¿va? Lo tengo. Pablo lo tenía, ¿va? Y yo lo tengo, ¿va? Y aunque para la gente yo no sea, como era con Pablo, sé que sí soy. Y tengo derecho de hacerlo. Entonces discrepo con un montón de ministros. Y estaba el profeta, pongámoslo entre comillas, dirigiéndose a su gente y decía, hoy Dios te va a sorprender, decía. Está cara la gasolina. Yo te profetizo tanque lleno. Santo Dios, dice. Y recibe, y la gente así va, hermano. Y yo digo, lástima que uno no está frente a esas personas, ¿va? Lástima. Porque da tristeza ver cómo juegan con las personas, ¿va, hermano? Es muy triste, ¿va? Entonces, cuando se bendice de Dios hacia abajo, siempre se dice que Dios te bendiga. Números capítulo 6, hay una enseñanza. Así bendeciréis a los hijos. Y empieza a recitar que el Señor te bendiga y te guarde, que tenga a ti misericordia, que el Señor haga resplandecer su rostro. ¿No es cierto que así dice? Entonces cuando es de Dios, se dice de Dios. Y cuando es así, es esto, ¿verdad? Una rogativa, una oración, un ruego, ¿ya? Para que Dios pueda prosperarte. Pero entonces viene este hermano, Juan, a su hermano Gallo, y le está hablando, y le da una llave, ¿verdad? Sé prosperado en todo, pero que tu alma sea la medida. O sea, no que la prosperidad empañe tu alma, sino que la medida de la prosperidad la vaya marcando el alma tuya. O sea, es decir, si tu alma es enana, que tu prosperidad sea igual de enana. Porque si tu prosperidad supera en estatura a tu alma, entonces se va a convertir en la raíz de todos tus males. Entonces, ¿qué necesitamos? Almas prosperadas. Almas, digamos, que vayan marcando la medida. Es decir, usted es avaro, hermano. Mire, pues, ya sé que no va a decir amén, pero yo le digo que usted es avaro.
usted es avaro. O unos mucho, otros poco. Y son poquitos los que están aquí que no son avaros. Pero yo le digo una cosa. Si usted es avaro, y fíjese bien cuál es la palabra avaricia. Para usted en su lenguaje es tacaño. En la Biblia no llama nunca a nadie tacaño, le llama avaros. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra tacaño. Encontrar la palabra avaro. Ya, entonces, usted puede ser una persona avara y yo le pregunto, ahí su alma está entrampada. Entonces, su medida de prosperidad no va a superar, de Dios, no va a superar esa avaricia. La va a estancar. Ustedes dijeron, y que deben saber más, hasta ahí llegó tu prosperidad de Dios. No va a pasar eso. No la va a superar. Porque lo que va marcando el bien que Dios te da es tu alma. Entonces, si, por ejemplo, si te parece caro esto, entonces hasta ahí llegó tu bendición. Ahí llegó. Entonces, yo pienso que una persona que es avara, entre todo lo que ustedes dijeron, es alguien que no disfruta lo que tiene. ¿Por qué? Porque así es su alma. Por ejemplo, mira pues, ¿cómo es el alma de un avaro? El alma de un avaro es, por ejemplo, esta. Hoy es día jueves 5 de mayo, ahora hermano, y el alma del avaro estará pensando, yo no voy a tener para el domingo 8 de mayo. Así que mejor no gasto, porque no voy a tener. Ok, ese es el tamaño de tu alma con respecto al bien que usted quiere dar. Entonces, como tú no vas a tener, ubícate en el siervo de Mateo capítulo 25, que dijo el Señor, y al que tiene uno, quítenselo y désenlo al que tiene más, porque al que dice que tiene poco, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Busquen ese texto mejor para ampararnos. Mateo 25. Y busquen cómo el Señor habló de último cuando le dice que le quiten el talento y se lo entreguen al que hizo 10. Fíjense a quién se lo entregaron. Pero yo quiero que ustedes busquen ese texto donde dice, porque al que tiene poco, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Me dicen qué versículo es, hermano. Es que no tengo Biblia abierta, quiero ver. No. ¿Cómo? Léelo, pero en voz alta. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Ok, miren, porque al que tiene mucho, ¿qué dice? Se le dará más. Pero al que tiene poco, ¿qué dice? Hasta el poco que tiene, le será quitado. Entonces, si tu alma es poca, pero si tienes mucho, se te da más. Ahí está. Entonces la medida es el alma. Es que, ¿sabe qué es el problema de mucha gente cristiana? Y por eso es importante hablar de este tema, que ellos basan su prosperidad en las cosas materiales solas. Entonces, por ejemplo, por decirles, vengo yo y les digo, fíjense hermanos amados que mi tacuche es bien caro. Entonces me lo está preguntando, ¿eh? Y es mentira, pues no es caro, pero él lo está diciendo como que fuera. Y entonces yo les diría a ustedes, fíjense hermanos que mi tacuche es bien caro. Y me pongo a hablar, hermanos, así, digamos, de algo que tengo encima, que es caro. Ya. Pero por eso mirarán y dicen, ay, en la paca venden más baratos. Van a decir ustedes, ¿no? Entonces yo voy a pensar que como yo tengo esto encima, yo valgo más. Y error, hermano. Error. Para un cristiano, lamentable es que piense así, va. Si yo me pongo una cosa cara, entonces yo valgo más. Entonces tu alma no vale nada, literalmente. Entonces,
así pasa. Entonces viene la gente, por ejemplo, hermano, y tiene una casa y dice, yo estoy prosperado porque tengo una casa. Pero la prosperidad no la marca la casa, la marca el alma. No la casa, ni el carro, ni lo que tenemos puesto. La marca el alma. De tal manera que si una persona, hermano, vive en una covacha, ¿verdad? Ya no se usa mucho esa palabra, pero antes usaba mucho, ¿verdad? Si una gente vive en una covacha, hermano, y es feliz, su alma es agradecida, vive muy feliz. Como vive. Entonces, aquí tenemos que entender, para aprender a cuál es la medida de nuestra prosperidad, miremos nosotros. Y esa es tu medida. O sea, tú puedes tener más bienes materiales, pero eso no implica que tú estés prosperando. Cuando tú no tengas miedo de cómo es tu mañana, cuando tú no tengas miedo de decir, yo puedo dar, y porque para mí dar es alegría. Por eso el apóstol Pablo decía, que nadie dé de mala gana. ¿O no es cierto? Ni por necesidad. Pero ¿cómo dice la Biblia? Porque Dios ama ¿a quién? Al que da con alegría. ¿Y cómo le dijeron? Mire, Dios ama. ¿Cómo le decía Juan a él? Amado. ¿Y sabe usted que Juan, se habla de él que él era amado por Dios? Entonces, mire pues, ¿por qué es que Dios dice que ama al que da con alegría? ¿No ama al que no da? ¿O cómo lo ama? Porque no estaría esa aclaración en la Biblia. Porque nadie dé de mala gana, nadie dé por conveniencia, ¿verdad? Porque te enseñaron la avaricia de dando y pajarito volando, no, sino que si la gente da con alegría lo que tiene, ¿verdad? No importa si es lo que tenga para su sustento, no importa, pero lo da con alegría, Dios le ama. Y mire, hermano, dígame usted cree que hay gente que cuando da su diezmo le tiembla, hermano, la mano? ¿O usted cree que todos dan con alegría su diezmo? ¿Usted cree que toda la gente cuando da su ofrenda está tan contento, hermano, que da su ofrenda? O cuando da para su ayuda a la iglesia, está tan contento, hermano, que hace fiesta porque estoy contento, le dice un hermano a otro, ¿por qué tan contento? Hoy me cobran en la iglesia. ¿Usted cree que es la gente? Sacas a la gente, me toca, adiós hermanos, y se va. O miran que se acerca la hermana con su libretita, ¡ah! ¿Se pone así? Cruz, que se vaya el diablo. Y que Jesús, vaya, entonces yo digo, y yo le pregunto, ¿y eso es prosperar? Eso no es prosperar. La prosperidad entonces no la marca lo que tienes. Pero me quedan 10 minutos. Dice, Proverbios 38 y 39, la versión del viviente, dice. Yo siempre pongo un contexto anterior porque me gusta que usted tenga la idea de lo que estamos hablando. Dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, o hay una versión que dice, si estoy saciado, fíjese bien, si estoy saciado, a eso no se le olvida esa palabra. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Pero como aquí, el robo que está hablando ofende a Dios, ¿de qué robo está hablando? ¿De qué? Del diezmo. ¿Por qué no lo dice Malaquías, pues? ¿Podrá robar el hombre al Señor? ¿Y en qué? Pues les voy a decir en esto y esto, y por eso es esto. Y miren cómo dice ahí, no sea que siendo, pero oiga, aquí no dice pobre solo. Aquí dice, no sea que siendo demasiado. Ay, entonces el que no da diezmos no es pobre. Yo se lo he dicho, hermano. Es lo que sigue abajo. Más abajo de ser pobre. Y ahí tiene un problema el hermano o la hermana que pasa por eso.
tiene un gran problema. Porque los pobres entran, pero más abajo no. Porque, mire pues, hoy yo voy a entender esto. 2 Corintios 8, Iglesia de Macedonia, en gran pobreza, ¿cierto o no? ¿Qué decía? Rogaban. ¿Sabe qué quería esa iglesia? ¿Qué pretendía? Yo quiero salir de esto. Yo no me quiero hundir. Y la única manera de no hundirme es dando. ¿No es cierto que rogaban? Y usted dice, locos los hermanos macedonios, hermanos, locos, porque ¿cómo se les ocurre? En ninguna iglesia se mira ahora que estén rogando. No, es que dice la Biblia que tenemos una pobreza extrema. Y aquí hay hermanos que tienen pobrezas extremas. El problema, ¿sabe cuál es? Que retienen lo que no es de ellos. Entonces jamás van a salir, jamás. Jamás. Por eso que esa iglesia rogaba. Porque el dar para ellos, el ruego era, queremos salir de esto. Entonces, mire pues, dice, para poner en contexto esto rápido, que el Señor no le dé ni pobreza ni riqueza, sino lo suficiente para satisfacer necesidades, no apetitos. Entonces, ¿cómo sabe usted cómo debe aprender a vivir su vida material? Aprenda este principio. Dice, para poner en contexto esto rápido, que el Señor no le dé ni pobreza ni riqueza, sino lo suficiente para satisfacer necesidades, no apetitos. Entonces, ¿cómo sabe usted cómo debe aprender a vivir su vida material? Aprenda este principio, apréndalo. Diga usted, ¿qué debo clamar a Dios? Para empezar yo a ser un buen administrador, vivir, que Dios me dé lo suficiente para satisfacer necesidades, no deseos. Necesidades, no deseos. Vosotros no recibís porque no oráis, dice la Biblia. Oran, ¿por qué no oran? Y cuando oran, ¿qué dice? ¿Piden para qué? Para sus propios deseos. Es Santiago, ¿verdad? Entonces, la oración de nosotros para empezar esta vida material o empezar a caminar en senda debería ser a tener un principio bíblico. Satisfacer necesidades primero. Es que los gustos, sí, aprenda a quitárselos. Aprenda. Mire, hermano, mire pues. Le voy a dar un consejo que me lo voy a dar a mí mismo también, no va a pensar que solo usted va. Pero le voy a dar este consejo. Como le dije a usted y a mí, no va a pensar que a usted solo, me voy a meter yo en este mismo rollo. ¿Sabe qué tenemos nosotros malo? Yo le aseguro que si usted hace cuentas cuánto gasta cuando va a comer a la calle los domingos, se asustaría. Se asustaría. Y es ilógico, yo le digo a esas veces, a mí me pasa una cosa tan rara porque hago cuentas y yo para almorzar en la iglesia rico, yo gastaría 100 y pico. Y me doy cuenta que gasto 300 y pico. Entonces vengo yo y me autocorrijo y digo, es que no se puede vivir así. Estaría bueno que yo tuviera 50,000 pesos de sueldo. Y yo miro, fíjense hermanos, yo miro hermanos de la iglesia, ¿eh? Comiendo carísimo en la calle. Pero se asustan porque cuesta 5 más el almuerzo ahora. Yo le pregunto, ¿usted quiere comer? ¿O quiere darse un paquete comiendo en un lugar? ¿Qué es lo que usted quiere? Como no miro quién habla por la mascarilla. No, pero le pregunto a todos, ¿qué quiere? Dígame, ¿usted qué quiere? ¿Quiere comer o darse su paquete? O le pregunto, ¿o la carne que se come en otro restaurante es de un toro certificado, hermano? Criado orgánicamente, sin esteroides, usted lo sabe. ¿Sabe qué, hermano? Hoy hay una noticia. La carne la otra semana sube 12 quetzales la libra. Entonces, ¿qué le dije a Andrés en la mañana? Pollo. Pollo asado. Sí, porque ¿sabe qué? Decirle a los hermanos que son los 5
y te matan a pedradas en la catedral. Te matan a pedradas porque Dios guarde, en la iglesia las vacas deben ser sagradas. ¿Para que sí? Deben ser vacas muy buenas y baratas. Entonces yo digo, mire hermano, piense pues, y que le quede lección esto. ¿Qué quiere usted? ¿Satisfacer primeramente necesidades o darse lujos? Piénselo. Sigo, yo voy a terminar. Filipenses 4, 10 y 11. Ahora termino. Me alegré grandemente, dice el apóstol Pablo, en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Fíjese que esto que dice Pablo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces, mire pues, yo le quiero decir, ¿era Pablo un hombre de Dios? ¿Sí o no? Le voy a poner más así, más específico. ¿Era cualquier hombre de Dios Pablo? O de los hombres que aparecen en la Biblia. Yo pienso, es que hay una estadística, que el hombre de que más se habla en la Biblia después de Jesús es Pablo, en el mundo entero. O sea, está Jesús y está Pablo, del que más se habla en todo el mundo. Entonces, con esa con la conclusión, ¿usted quién es Pablo? Ahora le pregunto, según usted lee en el verso 10, ¿pasaba necesidades Pablo? ¿O no? ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Qué le está diciendo a la iglesia que está en Filipos? Le está diciendo, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado o reactivado vuestro cuidado conmigo. ¿Quién lo ayudaba entonces? Lee ahí y conteste bien, sin mascarilla y sin tapujos. ¿Quién lo estaba ayudando? ¿Ah? La iglesia. Para un hombre, si yo me pongo a pensar, para un hombre de Dios tan tremendo que había descendido al cielo, parecería como deshonroso, ¿verdad? Decir, gracias hermanos porque se recordaron de ayudarme otra vez. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Los de Macedonia no lo quieren ayudar también. Entonces imagínense, otro principio para vivir materialmente. Para usted, y no lo digo por mí, pues, no, como diría Pablo, ¿verdad? Pero tengo que decirlo. Para usted invertir en mí es pérdida. Para los planes de Dios, para usted es ganancia. Porque cuando las ovejas entienden de que invertir, digamos, en la iglesia, pero invertir en el hombre que los ha puesto, que Dios le puso a cuidar, para esas personas debe transformarse en una bendición, no en una carga. Pero para la gente, como la gente tiene un concepto de que los pastores, profetas, lo que sea, son alimentados sobrenaturalmente por Dios, ¿eh? Entonces miran como una carga, o como algunos dicen, critican. Pero como el punto es que usted aprenda principios para que usted se levante, Pablo lo que está diciendo es, reactivaron su cuidado hacia mí. En verdad dice, antes os preocupabais, pero faltaba la oportunidad. Ahora ya la tuvieron. Entonces dice él, no que hable porque tenga escasez. O sea, lo que está diciendo Pablo es, tengo escasez, pero no es por eso, porque es como que alguien hubiera dicho, qué conveniente va, Pablo está viéndose la negra y está diciéndole a la iglesia, qué bueno que se acordaron de mí, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo, no estoy hablando por esto. No, dice Pablo, ¿verdad? O sea, hablo de corazón, que les agradezco que se preocupen por mí, pero no porque yo tenga escasez ahorita. Pues él dice algo, porque he aprendido. Pero ¿cómo le enseñaron? Yo se lo he preguntado hace muchos años. ¿Quién le enseñó y cómo? Porque dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Así dice la escritura, ¿verdad, hermano?
Y entonces yo me ponía a pensar hoy, si quieres tocar, hermanos, en esto. Fíjense que Pablo, por ejemplo, cuando se convierte, lo mandan a una casa, le dice, ahí se te dará instrucciones de lo que debes hacer. A Pablo. Eso está en Hechos 9, creo yo. Después, Pablo en 1 Corintios 11 dice, le dice a la iglesia, dice, yo mismo he recibido o he aprendido lo que les he enseñado a ustedes de la Santa Cena. De ahí Pablo dice, conozco a un hombre que fue al tercer cielo y ahí recibió instrucción. Entonces yo decía, qué bonito sería tocar un tema de cuántas enseñanzas tuvo Pablo tan concretas, ¿no?, en su vida, ¿no? Pero mire, esa fue una enseñanza concreta que él le dio. Aprende a contentarte, cualquiera que sea tu situación. Ahí está tu riqueza, ahí está tu prosperidad. Porque si un día no tienes mucho, pero has aprendido a contentarte, vas a vivir como que lo tienes todo. Y si un día tienes todo, vas a aprender a vivir como alguien agradecido que Dios le ha provisto. Entonces, cualquiera que sea tu situación, siempre vas a vivir confiado, siempre. Entonces, dice el verso 12 y termino. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido, una vez más, el secreto de vivir en cualquier secreto. ¿Cómo así, hermano? O sea, es algo misterioso. Entonces, lo que Pablo dice, es como algo muy, muy profundo que no cualquiera sabe, de vivir cualquiera sea la situación. Imagínense, le hablo en la iglesia ahora, en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Sería el versículo que usted leyó, es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero termino con esto. Sé vivir con casi nada. Aprendió. ¿Usted ha aprendido así, hermano? O usted cuando no tiene casi nada, se revuelca, hermano, como esa lombriz que le echaba sal una y se ponía a revolcar ahí porque no tengo, no voy a tener, no voy a poder hacer, no voy aquí, seguro que no soy tu hijo, Señor, seguro que me hicieron brujería, seguro me hicieron un mal de ojo, seguro, porque no, usted vivir con poco es un gran problema, hermano. Y dice, o vivir con, fíjese como la palabra que usó Pablo, con casi nada o con todo lo que necesario, no con todo lo que deseo, sino con todo lo que necesito. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Eso es lo que quiero transmitirle. Tal vez hoy no es la mejor situación que usted tiene, pero alégrese, su alma va a prosperar. Y tal vez cuando usted deje de desear, porque mire, pues, porque le dije que se fijara en el texto que dice saciado, no me des tanto que esté saciado, ¿verdad? Y no se que me olvide de ti. ¿Se recuerda usted que hay un personaje en la Biblia que estaba cuidando cerdos? Y cuando vio la comida de los cerdos, dice, deseaba ¿qué? Saciarse. ¿Y qué dice la Biblia? Le daban. No, y ¿sabe cuál es el secreto? Porque si le dan comida de cerdo y se sacia, ¿sabe qué hubiera pasado? Se queda. Y se olvida quién es su padre. ¿Sabe qué le pasa a la gente, hermano? A veces, a los cristianos, sacian un apetito y se sienten felices hasta sin Dios, hermano. Es que tengo un buen trabajo, me dieron eso, me dieron lo otro y todo. Y se sacian momentáneamente de un deseo y se olvidan de quién es Dios. Pero el que ha aprendido a vivir, mire, hermano, sea que tenga poco o nada, sea que tenga mucho, sea que tenga lo necesario, estómago vacío, estómago lleno, siempre le agradece a Dios, siempre levanta sus manos, hermano, y viene a los cultos. Y viene a los cultos de la iglesia, pero no viene condicionado a lo que tiene, viene condicionado aquí, a quien está aquí, ¿verdad, hermano? Y a decir el Señor, pues, como cantan los hermanos, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Nada me hace falta. Y entonces, ¿cómo termina Pablo diciendo? Sé cómo vivir hasta lleno y con hambre. Somos vacíos, estamos llenos. A veces nos ha tocado comer poquito, hermano.
Y no es que estamos haciendo dieta, o si eso es una dieta forzada, ¿va? A veces toca así, ¿va, hermano? A veces viene uno y le toca repartir, por ejemplo, 3 huevos a 6 personas. Así toca. Y a veces hace 12 huevos para 6 personas. O a veces usted hace un caldo de pollo con 1 libra de pollo y a veces usted puede comprar mucho más, así es. Entonces, ¿cree usted, hermano, que tenemos que aprender a vivir bien materialmente o no? ¿Verdad que sí? Va, póngase de pie, vamos a orar. Y también que nuestros hermanos que están conectados, pues Dios los bendiga mucho. Y Dios los ayude, hermano, y que nuestra iglesia pues prospere correctamente, ¿va, hermano? Que todos seamos personas desprendidas, generosas, buenos administradores, siempre con gozo, ¿verdad, hermano? Siempre con gozo. Oremos a Dios, pues.